Bueno, mis hermanos, iniciamos este mes de marzo con el lema Venciendo a los gigantes. Y este lema surge de la necesidad como creyentes, como hijos de Dios, de avanzar hacia las promesas y el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. He estado aconsejando, escuchando. Me tomé también el tiempo de escuchar a nuestros líderes. ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Cuáles son quizás esos miedos, esos temores, esas necesidades que muchas veces nos confrontan? Y quisiera que usted y yo nos estancáramos. Quisiera que usted y yo nos perdiéramos aún en el camino de la fe. Si usted se da cuenta, amado hermano, desde Génesis el capítulo 6 dice que se multiplicaba la violencia y la maldad sobre la tierra. ¿Y sabe quiénes predominaban? Los gigantes, amado hermano. Los fuertes, personas fuertes, amado hermano. Y reducían a los justos. Y era tanto que solo quedaba un justo, amado hermano, y una multitud de gigantes. Y eso es lo que quiere hacer los gigantes, para que usted y yo lo entendamos en esta mañana. Y todo el mes lo vamos a estar trabajando. Esos gigantes representan, amado hermano, a algo o a alguien que causa en nosotros temores, que causa en nosotros miedos, para que usted no sea ese hombre y esa mujer de Dios que tanto Dios anhela. Si nos damos cuenta, aún los hebreos, allá los príncipes de las tribus de Israel, entraron como espías a mirar la tierra prometida. Pero ¿sabe qué causaron los gigantes en ellos? Temores, miedos e inferioridad. Porque aún los príncipes de Israel decían que eran como langostas al lado de esos gigantes. Y eso es lo que produce estos temores y esos miedos. Esas amenazas, esas tentaciones nos quieren reducir a bichos. Quiere causar en los hijos de Dios un espíritu de inferioridad y debilidad, amado hermano. Si usted se da cuenta, Goliat, allí en primer libro de Samuel capítulo 17, un solo gigante sometió una gran nación al ejército del pueblo de Dios. Y duraron 40 días angustiados, 40 días oprimidos, porque eso es lo que causa a los gigantes. Un solo gigante, amado hermano, puso a temblar toda una nación. Nos damos cuenta que pasó el tiempo y vino un gigante con una espada nueva y quiso apagar la lámpara de Israel, haciendo alusión al rey David, porque usted y yo somos luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué quiere causar los gigantes? Apagarnos, desanimarnos, que usted y yo, amado hermano, estemos enlutados, que usted y yo, amado hermano, pareciese que no hubiese ningún propósito. Pero ese no es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este mes de marzo vamos a hacer una serie: ¿cómo vencer a los gigantes? Para algunos es un gigante en su economía, nada que puede avanzar. Para otros es un gigante en una enfermedad, en un miedo, en un temor, y esto le ha causado un espíritu de muerte que solo está esperando el día que esa enfermedad se lo lleve. Para otros puede ser un familiar que está apartado de Dios y trae esa angustia y esa ansiedad. Hijos en drogadicción, hijos apartados, esposos en rebeldía, problemas en el hogar. Para otros son problemas emocionales, un insomnio tan tremendo. Vemos las noticias, ¿no? Y vieron lo que pasó en Pakistán y en Afganistán. Rumores de guerra. Vio cómo Estados Unidos se alió con Israel y fueron y atacaron Siria. Amado hermano, si usted escucha noticias y si usted ve el panorama, no se ve nada alentador. Y esos gigantes quieren que usted no salga a la calle y que usted ahí en su casita y ahí debajo en cualquier momento que hay una bomba y esto se acabó, ¿no? Escuchamos que hay la variante esta del nuevo COVID, hay malaria, hay bueno, todo tipo de plaga, todo tipo de enfermedad. Y realmente, amado hermano, aún eso quiere atacar a los hijos de Dios. Pero, amado hermano, su reino no pertenece a esta tierra, sino al reino de los cielos. Por eso en esta mañana y en esta serie de este mes, yo quiero que haya un cambio de mentalidad a través de la palabra y del Espíritu Santo, y que usted entienda que usted tiene un rol en esta sociedad, y es vencer a los gigantes.
y estar confiado realmente que usted y yo somos diferentes al mundo. Y pase lo que pase, todo va a estar bien. Amén. Por eso, hoy quiero iniciar con este capítulo que titulé Mata Gigantes. Dígale al que tiene al lado, mata gigantes. Y haciendo la introducción, quiero que leamos por favor Job, capítulo 40, el versículo 15 al 18. Y hoy voy a hablar de la vida de Job. Mata gigantes. Bueno, algunos pensaban que iba a hablar de David, ¿cierto? Pues no. Dígame amén cuando lo tenga. ¿Podemos bajarle un poquito al piano, por favor? Gracias. Job capítulo 40, el versículo 15 al 18. Dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos, por favor, a las 3. 1, 2 y 3. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y yo lo puse ahí, está ahí a la derecha. ¿Sí lo alcanza a ver? Mire, es un gigante, ¿no? Temible, miedoso, que aquí está diciendo que es fuerte. En Job 41, 26 al 30, léalo conmigo por favor. Cuando alguno lo alcanzare, hablando del Leviatán, lo puse ahí a la izquierda, otro monstruo, una serpiente con muchas cabezas. Dice de este ser: cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni cosolete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y el blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene aguda concha, imprime su agudez en el suelo. Y ahí lo puse, ¿se lo ven? Es como un dragón ahí. La pregunta que yo me hice al leer esto y por qué Dios me dio esta palabra fue: usted conoce el proceso de Job, ¿no? Y ahí estaba Job vuelto nada, amado hermano, en tremenda necesidad, en tremenda aflicción. Y la pregunta es: Dios, ¿por qué le habla de estos dos seres, de estos dos gigantes temibles? ¿Qué consolación puede traer esto para la vida de Job en tremendo proceso? Porque Dios hace esta representación. ¿Qué sentido tiene en la vida de Job y en la sentida suya y mía? Porque yo no sé el proceso en el cual usted ha venido viviendo o qué lo aqueja en esta mañana. ¿Cuáles son esas debilidades y esas necesidades que usted tenga? ¿Y por qué Dios responde de esta manera? Lo que uno quisiera es que Dios le diga a uno: tranquilo, todo va a estar bien, ¿verdad? Que Dios lo levante, le seque las lágrimas. Pero ¿por qué con Job, siendo perfecto y bueno, le hace esta ilustración de dos gigantes que pareciese ser invencibles? Habla del Leviatán como si fuese indestructible y de esta otra criatura. Tratando de responder esta pregunta, yo hoy quiero enseñarle 3 cualidades que tiene que tener un mata gigantes. Anótelas ahí, por favor. 3 cualidades de un mata gigantes. Ya lo vimos y quiero empezar a hablar de la vida de Job. Y este primero es: un mata gigantes debe entender la soberanía de Dios. Vuelvo y lo digo, anótela ahí, por favor. Un mata gigantes debe comprender, entender la soberanía de Dios. Y recuerde, la primera mención que se habla de Job es en el capítulo 1, que habla que este hombre estaba en la tierra de Uz y era un hombre bueno, perfecto,
justo delante del Señor. Era un hombre, amado hermano, que era muy bendecido. Usted lee los primeros versículos del capítulo 1 y se me habla que tenía riquezas. Dígale al que tiene al lado, riquezas. Tenía provisión. Tenía la dicha de ser el padre de 7 hermosos hijos y 3 hermosas doncellas. O sea, este hombre frutificaba. Tenía bienestar en su casa, tenía bienestar en su corazón, tenía un bienestar aún espiritual. Porque aunque sus hijos celebraban fiestas, dice el capítulo 1, y aunque sus hijos pareciese, dice él, que venía después de las fiestas y los santificaba, los limpiaba, no vaya a ser que en sus corazones hubieran pecado. Esto me habla de una relación estrecha con Dios. Esto me habla de un hombre íntegro, me habla de un hombre bueno. Y aunque en el capítulo 1, amado hermano, cuando usted y yo lo leemos con entendimiento, podemos ver la conversación que Dios tiene con Satanás. Los hijos de Dios vienen a hablar con Dios y entre esos estaba Satanás. Pero yo quiero que no pensemos en eso en este momento, porque Job nunca se enteró de esa conversación. Job no tenía ni idea realmente qué estaba pasando en el reino de los cielos. Job solo entendía que él era un amigo de Dios, que él debía estar bien delante del Señor. E imagínese este hombre bueno, recto, justo. Pero la Biblia declara que en un solo día, y el título en Reina Valera es Las calamidades de Job. En un solo día vinieron y mataron a sus criados y acabaron, se robaron sus bueyes y todo lo que le generaba a él ingresos. No había terminado de traer la noticia a aquel mensajero cuando vinieron y le dijeron un segundo despropósito: que de los cielos cayó fuego de Dios y consumió a los pastores y a las ovejas. Acabó con todo. No había terminado de hablar con el segundo cuando vino un tercero y vinieron unos ladrones y cogieron los camellos, mataron a los criados y despojaron todas las tierras de Job. Y no había terminado el tercero cuando vino un cuarto y todos sus hijos estaban reunidos en una casa y vino un viento, acabó con la casa, los muros cayeron sobre sus hijos y todos perecieron. Yo le pregunto a usted en esta mañana, póngase en los zapatos de Job, siendo bueno, justo, recto, ¿qué pensarías tú? Pues sabe, amado hermano, la palabra declara que un mata gigantes, y Job entendía la soberanía de Dios. Dice ahí Job capítulo 1 versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó después de todo esto que le estoy contando y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, léalo conmigo por favor, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amado hermano, ¿qué te ha quitado Dios? En este momento, en el proceso en el que estás, quizás no cuentas con buena salud, quizás no cuentas con una buena estabilidad económica. Sí, aún tú siendo el bueno, el perfecto y el recto, aún tú congregándote todos los días en la casa del Señor, sirviendo, siendo el pastor, siendo el líder espiritual. Pero pareciese que la recompensa de nosotros ser buenos es el agravio, amado hermano. Son situaciones que no entendemos, se nos sale de las manos y pareciese que fuéramos no de gloria en gloria, sino de mal en peor, de calvazo tras calvazo, caída tras caída. Salimos de una y nos está esperando otra con un bate. ¿Por qué, amado hermano? Una persona que es de Dios entiende que Dios es bueno. Y aunque no lo entendamos, seguimos creyendo que Dios sigue siendo bueno. Romanos 8:28, los más que vencedores, los matagigantes, creemos que todas las cosas, dígale que tiene al lado, todas las cosas son para bien, ayudan para bien. ¿Pero eso es para todos? No. A los que aman al Señor, a los que entienden la soberanía del Señor.
conforme a los propósitos de Dios. Y yo hoy debo recordarte, no sé cuál sea tu aflicción y tu gigante, pero Dios en su soberanía permite cosas, endurece corazones, echa a marchitar otras, da vida a otras cosas. Él es soberano. Y una mente tan racional, tan pequeñita como la suya y la mía, muchas veces no podemos contemplar tal grandeza de Dios. Pero usted y yo debemos hacer lo mismo de Job. Aunque él me matare, en él seguiré esperando. Aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Señor. Aunque la situación no cambie, yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígalo conmigo: yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Dile una vez más: yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Confiésalo con tu boca. La enfermedad, la calamidad, las pérdidas, el robo. Mira, hay personas que han perdido cosas materiales, han perdido aún personas que amaban, han perdido un hijo, han perdido una situación, pero se han estancado. Y estos gigantes, amado hermano, porque Job sí luchó contra gigantes. Imagínese perder a sus hijos. Créame que a cualquier persona, yo nunca he perdido un hijo. Perdimos cuando mi esposa era, antes de la conversión, perdimos un bebecito en el vientre de mi esposa. Y nos dolió, y yo fui testigo cómo le dolió más a ella. Y fue duro. Yo no sabría cómo responder ante perder 7 hijos ya adultos, hermanos. Solo los padres pueden entender aquel dolor que es perder por lo que usted ha trabajado toda su vida, y que en un solo día vemos vemos en la prensa cómo vienen y le roban a la gente la plata, sus ahorros, cómo vinieron y le hicieron el paseo millonario a esta mujer. Y en 2 días la despojaron de 50 millones de sus ahorros. Salía ella diciendo: fue la plata que trabajé, me costó tanta negación para que venga otro y se la robe y disfrute lo que no trabajó. Y esas son las noticias que escuchamos a diarios, tanta calamidad. Pero hoy la buena noticia es: Dios tiene un plan. Y Dios permite eso en su soberanía, porque está trabajando en tu carácter, porque quiere que usted no se aferre a nada. Job, amado hermano, la seguridad de Job no estaba en la obra de sus manos. La seguridad de Job no estaba en el intelecto y la sabiduría que él podía tener. Su estabilidad emocional, física, económica, intelectual, depende de Dios, hermano. No depende de nada, porque aquí Job lo está diciendo: Jehová dio y gloria a Dios, amén. ¿Y qué si Jehová quita? ¿Y qué si Jehová cierra esa puerta? ¿Y qué si Jehová no te quiere sanar? ¿Y qué si el Padre permite esto para probar tu corazón, hermano? ¿Sabe qué me dice la Biblia en el capítulo 2? Dios viene y tiene otra vez la conversación con Satanás y le dice: ¿no has visto a mi hijo amado? Él es íntegro, él no dio despropósito ninguno, sino por el contrario, sigue dándome la gloria, sigue confiando en mí. Entonces Satanás, ¿qué le responde? Ay, pero ¿será que sirve a un Dios de balde? Y amado hermano, yo hoy le recuerdo: usted no sirve a un Dios de balde. Usted sirve a un Padre que lo protege. Usted sirve a un Padre que lo recustodia, que lo guarda, que quiere lo mejor para sus hijos. Amado hermano, dice en Lucas 10: ¿será que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre? ¿Será que si usted tiene hambre le va a dar un escorpión de comer? ¿Una serpiente? ¿Una piedra? No, hermano, Dios es bueno y Él le da el pan delicioso a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sin embargo, Satanás: deje que yo lo toque a ver. Y empieza el proceso de Job. Ya estaba difícil, pero viene una gran enfermedad sobre sus carnes. Vienen llagas. Usted lee todo el libro de Job, porque esta semana lo leí varias veces para entender. Y Job dice: hay gusanos en mi piel. Era tan tremenda esta calamidad, una sarna maligna, que tenía que este hombre rascarse con un tiesto viejo. ¿Justo o injusto, amado hermano? Viene su esposa, y mire qué tremendo, hermanas de Dios.
Pero usted se da cuenta que dice que Satanás vino y hizo, Satanás vino e intervino, pero nunca intervino ante la esposa de Job. La esposita de Job se levantó y le dijo: ¿todavía guardas tu integridad, Job? ¿Todavía estás ahí firme ante el Señor? ¿Por qué no mejor maldices a tu Dios y te mueres? ¿Qué cree que puede crear esto en nuestros corazones? Seamos sinceros, hermanos. Usted es de carne y hueso, y aunque nos creemos mata gigantes, no, fuertes, invencibles. Mire Hollywood lo que ha hecho. Se nos habla de Aquiles, un hombre temible, hermano, mata gigantes. Se nos enseña, amado hermano, los humanos, los hombres matan al Kraken, ¿no? Mitología griega, súper fuertes, súper humanos. Dígale al que tiene al lado: eso es puro cuento. Seamos sinceros. Mire, usted mira las estadísticas. ¿Sabe cuántas personas realmente pueden salir del alcohol? ¿Sabe cuántas personas realmente pueden salir de los vicios? El mata gigantes es Cristo, hermano. Usted y yo somos nada. Mire la gente, ¿cuántos años traté de salir de la inmoralidad sexual? ¿Cuántas veces usted quiso o quiere dejar de mentir? ¿Cuántas veces nos proponemos dejar esas malas amistades? Y puro cuento, hermano. Pero ¿sabe? Aquí Job entendió y vio a su pobre esposa como una mujer fatua, y le dijo: usted no entiende lo espiritual. ¿Y sabe qué responde? Capítulo 2, versículo 10. Y él dijo: como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, léalo conmigo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y hoy, ¿acaso no recibiremos también el proceso de Dios, hermanos? ¿Acaso no recibiremos el castigo del Señor? ¿Acaso no recibiremos también el silencio de Dios? Mire, algo que yo quiero que usted entienda, porque aquí Job está firme. Aquí hasta ahora le está pasando en la situación, y Job tiene una fe intachable. Ahí está confiando en la soberanía del Padre. Sigue leyendo el texto. Vienen 3 amigos. La Biblia declara que estos 3 amigos eran ancianos, eran personas adultas, que se presume que deberían ser sabios, que deberían ser, amados hermanos, ese consuelo. Pero apenas se empiezan a acercar a Job, dice la Biblia que hasta gritaban, porque no entendían la condición de Job. Guardaron 7 días silencio. 7 días estuvieron en medio de las cenizas, siendo testigos del dolor de Job. Y en el razonamiento del tercero ante el proceso de Dios, lo primero que hacen es juzgar a Job, es acusar a Job, es descreditar al hombre de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo entendemos, uy, gracias hermana, denle un fuerte aplauso a Dios por esta hermana entendida de Dios. Cuando dice en 1 Corintios 2, 14 y 15, el hombre natural no entiende lo espiritual, mas el espiritual conoce todas las cosas y juzga. Estos 3 amigos, uno le dijo: Job, pero eras tú el que corregía a otros. Si lo trayémonos a la actualidad, en medio de ese proceso, eras tú el que oraba por sanidad en otros y se sanaban. Eras tú el que predicabas, eras tú el que exhortabas. Y sabe, en esa condición dice el capítulo 3 que Job reniega y Job maldice el día en que nace. Y mire que todo lo que usted ha estado diciendo: Señor, yo te serviré, Señor, aunque se venga lo que se venga, yo estaré firme. Debo decirte, ese dicho te va a probar. Porque Job estaba fuerte en el capítulo 1 y 2, pero en el capítulo 3, ante los terceros que lo están acusando, ante los terceros que lo están afligiendo, ante su enfermedad, ante la calamidad y sentirse solo, Job dice: ¿por qué nací? Y en su mente le empieza a decir:
¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? Se pierde en el camino y dice: ¿por qué mi mamá tuvo que dar a luz? Maldito el día en que nací, maldita la matriz de mi madre el día que me concibió. Y amado hermano, ¿qué pasó con el hombre de Dios? Y sigue pasando el tiempo y las cosas no cambian, sino que se empeoran. Pero Dios Todopoderoso, el soberano, está muy pendiente de tu corazón. Está muy pendiente de tus pensamientos. Está muy pendiente realmente de qué estás hecho. Hoy pregunto: ¿de qué estás hecho, hermano? ¿De hojarasca? ¿De madera? Todo va a ser probado, hermanos. Mire, el día que el Señor nos llamó al ministerio, el primer día fue muy fácil. De verdad, es que ya pastor. Y yo prediqué ese domingo, y aunque era neófito lo que fuese, pero ese día todos me aplaudieron y sí, el hijo del pastor, yuhu. Continúa la iglesia, pero fue pasada por el fuego, hermano, ese proceso. Vino un quebrantamiento, hermano. El primer día fue aplauso, pero a los 15 días fue la crítica. Al mes, amado hermano, pareciese una tortura. Y yo decía: ¿esto es el ministerio? Con razón tuve un sueño que nadie más lo podía cargar. ¿Si acaso yo? Dijo el apóstol Pablo. Ya no quiero esto. Vino la crítica, el chisme, el desprestigio. Vino, amado hermano, la agonía de la muerte, dejar una vida, dejar sueños. Vinieron lágrimas, vino rechazo, vinieron tantas cosas, que dice el Salmo 105, el versículo 17, que el dicho de Jehová probó el corazón de José. Y antes de estar aquí parado de ustedes, tuve que ser probado, hermano, y pasado por el fuego. Job 23:3 dice: el hombre de Dios en medio de la tribulación, si alguien me diera el saber dónde está Dios, yo iría atrás de él. Y Job, en medio de su proceso y de su calamidad, piensa que Dios se olvidó de él. Piensa que sus oraciones ya no son escuchadas. Piensa quizás que ¿quién fue el que pecó? Mi padre, mi madre, mis ancestros. ¿De quién fue la culpa? Job no lo puede entender y dice: voy al norte y el Señor se encuentra en el sur. Voy al oriente y el Señor está en el occidente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero preciso el domingo que usted no viene, le cuentan que fue la mera gloria de Dios. Y cuando usted viene, hermano, usted dice: pero Señor, ¿dónde estás? Pero ¿sabe qué dice el versículo 10? Job lo entiende y dice: pero te estoy probando y tu corazón saldrá como el oro. Todos tenemos que ser probados, amados hermanos. A ver usted de qué está hecho. El ministerio es probado, su hogar va a ser probado. Y van a haber situaciones donde es que usted no lo quiere ver. Usted no la quiere ver a esa esposa. Y viene la calamidad y el Señor permite que haya una dureza de corazón. Y viene la aflicción, vienen las malas palabras, viene la humillación, viene el castigo. Y decimos: ¿por qué, Señor? Hablaba con una persona esta semana de otra iglesia y me decía: pastor, yo me casé con ese hombre, en una mujer, pensando que él sí era un siervo de Dios. Esa era la fantasía, y que por fin iba a poder conocer a Dios. Y vaya sorpresa, que el hombre le metieron paquete chileno. Un músico detrás de la fama, con problemas de inmoralidad sexual, atado a la pornografía, a la masturbación, y finalmente dándole una mala vida a esta pobre hermana. Y la hermana: me voy, renuncio. Y yo le dije: Dios le dijo que... Y lo tremendo es que ella decía: Dios me dio una palabra y me dijo que era él. Y yo le dije: hermano, usted está siendo probada por el fuego. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar el brazo a torcer? ¿O eres de las que permanecen? Todos vamos a ser probados, pero si hay una palabra de Dios en ti, usted tiene que permanecer ante la calamidad. Usted tiene que permanecer ante el descrédito. Usted tiene que permanecer ante la aflicción.
Piensa en este momento, ¿cuáles son los votos que tú le has hecho al Señor? Decía mi esposa esta mañana, hicimos votos hasta la muerte. Pues dígale al que tiene al lado, al pastor ya de malas, le toca hasta la muerte. Pero es en serio, hermanos, todo lo que Dios te ha prometido y aún lo que tú le has prometido a Dios va a ser probado. Quizás en este momento ves rechazo, no te ven, no te dan gracias, no te dan tu altura. Hermano, Dios te está probando. No te saludan, te miran mal. Dios te está, dígale al que tiene al lado, Dios te está probando. Mira, hay una persona en esta mañana, a usted, hermano o hermana, lo censuraron. Le pusieron y no quieres que hables, no quieres que profetices. Y has dicho, pero ¿por qué? Porque Dios te está probando. Porque Dios te está madurando. Porque Dios está haciendo que entiendas que Él es más fuerte que tú. Porque Él está haciendo que tú entiendas que tú no eres ningún matagigantes. El matagigantes es Él, hermano. Nosotros no somos nada. ¿Sabe? Ahorita con el estudio de Romanos, leía Romanos 9:19 y mire lo que dice. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imagínense ¿cómo es que es? El Jeremías 16, el alfarero formando allí esa vasija. Y usted, cuando ha visto que la vasija, oiga, no me toca, ¿usted por qué me hizo así? ¿Cuándo se ve eso, hermano? Si usted es un hijo de Dios, Dios te está formando y créeme que Él es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel, hermano. ¿Sabe? La Biblia declara que probó el corazón de Ezequías. Vino, movió las aguas. Vino, trajo un cambio inesperado en la vida de Ezequías. A ver qué había en el corazón de Ezequías. No muy ajeno, moviendo las aguas en el corazón de Job. Y yo te pregunto, ¿y qué si sale algo que usted no estaba esperando? ¿Vas a renegar del Señor? ¿Te vas a apartar de Dios? Mire, la evidencia más grande que yo he visto es que la gente pelea con el pastor. En serio, se desquitan. Es con alguien que pueden ver. Entonces empiezan a ver mal al pastor. Viene la desilusión del hombre de Dios. Pero no te has dado cuenta que no es el pastor tampoco. El problema es con Dios. ¿Y alguien puede altercar con el Señor? Job lo intentó, hermanos. Porque en medio de su dolor, en medio de su culpa, dice el capítulo 29 que Job recuerda su antigua vida. Y él empieza a recordar que los ancianos guardaban silencio cuando él hablaba. Él empieza a recordar sus antiguas glorias, ¿no? Cómo los jóvenes se postran y lo ven con tanta admiración. Y empieza a decir, yo era, y yo tenía, y yo era el pan de los huérfanos, yo era el ojo de los ciegos, yo era el esposo de las viudas. Hermano, mejor que Cristo. Y la pequeña fisura en la armadura de Job, dígale que tiene al lado, era el yoyitis. Por ser hombres de Dios, buenos y justos, no quiere decir que seas mejor que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ve el paralelo del capítulo 29 al 30. Y ahí él empieza a hablar fatuamente. Y ahora veo cenizas. Y ahora nadie me respeta. Y ahora nadie me quiere. Y así escucho a varios en las consejerías. Puro capítulo 30 en medio del proceso. Yo no tengo nada, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, ese no va a cambiar. Me voy para Pekín, allá nadie me conoce, voy a volver a empezar. Hermana, no se trata de eso. Porque donde usted vaya, así se vaya para Marte, allá le sigue el proceso de Dios. Porque el proceso, amados hermanos, no es con ese hombre que está al lado tuyo, no es con esa mujer que está detrás de ti, no es con esas personas que vienen caminando contigo. El proceso es con el omnipotente, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor.
mata gigantes, entiende que está debajo de la soberanía de Dios. Entiende, y este es el segundo punto, que usted y yo somos nada. Reconoce su debilidad. Y mire lo que dice Job capítulo 40, el versículo 2 al 5. Dice Dios a Job: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, yo soy malo, yo no sé nada. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, me callo. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, más no volveré a hablar. ¿Y usted sabe por qué Job dice eso, hermanos? Y a mí me encanta aquí el título de Reina Valera en el capítulo 38, porque dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y en medio del proceso, ¿sabe qué empieza a pensar Job? Y se empieza a justificar y dice: pero es que yo soy tan bueno, pero es que yo soy tan fiel, pero es que yo oro, pero es que yo intercedo, pero es que yo ayuno, pero es que yo. Y sigue con el yoyitis, hermano. Y tiene que Dios intervenir en la vida de Job y hablarle como un hombre, para que Job entienda que no es tan bueno y tan perfecto como él se piensa que es. Yo creo que Job se miraba al espejo y decía: tigre campeón, eres lo mejor. Qué gran debilidad, amado hermano. Un mata gigantes entiende que es débil, que usted y yo somos nada, hermano. Que el mata gigantes es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede matar ni una mosca. Seamos sinceros. Mira, hay un cuento, ¿no? El mata 7. Y vino uno con una espada y mató 7 moscas. Y por matar 7 moscas se volvió famosísimo. 7 moscas. Y seamos sinceros, a mí a veces viene un mosquito y ni siquiera lo puedo matar en las noches. Usted no puede matar nada ni nadie, seamos sinceros. Si le aparece un monstruo como los que le mostraron a Job, gigantes, mano, no le da miedo. Mire, nunca voy a olvidar la primera liberación donde Dios me permitió estar. Y estábamos con mi esposa en esa casa de paz. Y hermano, con esa pasión con la que iniciamos, con ese amor, en serio, con ese anhelo de ver lo sobrenatural de Dios. Pero dígale al que tiene al lado: eso también va a ser probado. Todo va a ser probado. Queremos fama, queremos gloria. Hermano, espérese un segundo. Usted va a ser probado por el fuego, a ver si eso sí es de Dios o no. Y sabe, empezamos la oración. Es que ni la oración, empecé a hablar de Cristo. Y si el Hijo libertare, verdaderamente seremos libres, amén. Cuando empieza, señora, el tiemble, la dureza de corazón, y yo dije: llamen la policía. Le di un ataque cardíaco, le dije: queríamos todo menos saber que nos llegó la hora de la responsabilidad espiritual. Cuando por adentro de esa señora una voz masculina dijo: no. Seamos sinceros, soy de carne y hueso. La Biblia dice en Ezequiel 28 que la presencia del diablo es espanto, siempre será. Hermano, los pelitos se me pusieron de punta. Ya tenía yo el monólogo en mi lengua, en mi cabeza, de cómo orar, de cómo hacer las renuncias, de cómo echar fuera a ese diablo. ¿Usted cree que pude? El miedo me sobrecogió. Miré a mi esposa y dije: vámonos de aquí antes de que se manifieste más este diablo. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo, hermanos? 2 Corintios 9:12 en adelante: que en la debilidad se perfecciona Cristo. Y ahí fue la primera vez que escuché la voz del Espíritu audible. Y yo le dije: no puedo. Y él me dijo: déjame a mí, yo sí puedo. Entendí, Él es el mata gigantes. Yo soy nada, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mira, hermano, ¿por qué Dios le dice sabiduría contender con el omnipotente? Y usted, si lee el capítulo 38 y 39, se puede dar cuenta que Dios se revela ante Job. Y Job, justificándose, y le dice: sé varón, cíñete, levántate y respóndeme.
y le hace 60 preguntas. Las conté. Y son preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir retóricas? Que Dios no está esperando que Job le responda, y que la misma pregunta daba la misma respuesta, que era Dios. Y le hace preguntas. De las 60 le dice: Job, ¿dónde estuviste en la fundación de la tierra? Job, ¿qué sostiene la tierra? Job, ¿estuviste el día que creé el universo? Job, ¿de dónde viene el hielo? Y hace unas preguntas, hermano, que Job, ni idea. No es que soy nada, no es que soy polvo. ¿Por qué hace esto Dios? Porque Él quiere que usted y yo entendamos que Él es bueno sobre todas las cosas, y que usted y yo algún día, allá en la eternidad, entenderemos su propósito. Pero quiere que entienda que aunque usted hoy no entienda, hermano, Dios es bueno, Él es fiel. Y si a usted le duele, usted dice: pastor, me está doliendo, Dios lo sabe, hermano. El Salmo 139, en la omnisciencia de Dios, dice que Él conoce tu caminar. Antes de que salga palabra de tu boca, Él sabe qué hay en tu lengua, hermano. Conoce tus pensamientos. ¿Será que ese dolor le es ajeno a Dios? No, hermano. ¿Ese proceso le es ajeno? ¿Sabe que tienes que pagar ese arriendo? ¿Sabe, amado hermano, cómo te estás sintiendo en esta mañana? Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿por qué pareciese que no responde? Porque, hermano, te está enseñando a madurar en la fe. Te está enseñando a que solo confíes en Él. Quizás a mí me despojó, a mí me empezó a quebrar, me empezó a matar. Pero bienaventurado aquel día, amado hermano, que Él me escogió, que Él me llamó, que Él me probó. Porque hoy sigue probando, sigue. Pero, amado hermano, somos útiles, somos vasijas de barro. Te está probando. No reniegues contra el Señor. No le des descrédito al Señor. Más bien haz lo que Job. Póngalo así conmigo: cállate la boca. Calla, hermano, porque es bueno esperar en silencio la respuesta de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Cállate, cállate. De verdad, lo primero que sale de nuestro corazón en medio del proceso es la queja. Lo primero que sale es la justificación. Y a veces, ¿qué? Si no pasa nada, callémonos ante el Señor y más bien postrémonos y adoremos al Señor. Amén. Mire, le hace 60 preguntas y se presume que en todo el libro le hace 77 preguntas a Job. Pero ¿por qué le dice contender con el omnipotente y no contender con el omnisciente? ¿Y sabe por qué? Porque cuando leíamos, porque más adelante le habla sobre esos seres monstruosos y todo, le dice: Job, yo los creé. Job, si quiero, lo dice ahí en el capítulo 40, yo puedo poner la espada en la cabeza de Leviatán y lo mato. Job, me gustaba mucho la clase de la teología propia, porque, hermano, si hay algo más fuerte que Dios o alguien más fuerte que Dios, pues eso sería Dios. Si hay alguien más sabio que Dios o algo más sabio que Dios, pues eso sería Dios. Y Dios está respondiendo: yo soy el que soy. Yo soy el más poderoso, hijo mío. Y mire, yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó en el colegio. Yo tenía 14 años, me gradué de 14 años del bachillerato. Y tenía 13 años y estaba en 10º. Usted hágase la ilustración. Entonces habían unos macancanes, ¿no? Unos grandes. Pero por gracia de Dios, mi amigo, que duró muchos años aquí en la congregación, él era mayor y él me defendía de todos. Entonces yo era el chiquitico y de una vez me iban a hacer algo y salían a revirar por mí. Esto es lo que le está tratando de decir Dios a Job. Job, yo soy el más poderoso de todos. Tranquilo, Job, tú no lo estás entendiendo. Pero si yo quiero hoy mismo, puedo abrir las aguas en dos. Si yo quiero hoy mismo, puedo quitar ese flujo de sangre. Si yo quiero hoy mismo, ese cáncer es removido. Si yo quiero, puedo enderezar esa columna. Si yo quiero, hoy mismo puede dar a luz. Si hoy quiero, puedo que el sol se detenga. Para mí no hay limitación. Y Job le dice: bueno, ahora usted responda. Y mire que cómo es Dios, porque no le está hablando como un bebé.
ni siquiera como un niño, le está hablando como un varón. Y le dice el capítulo 40, el versículo 7: Cíñete ahora como varón tus lomos, y yo preguntaré y tú me responderás. Mira lo que dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Qué le está diciendo a Job? ¿Usted es Dios para entender qué estoy haciendo? Está muy equivocado. La gente hoy en día se justifica y aún hace quedar mal a Dios. No, hermano, Dios es Dios, soberano, poderoso, omnisciente, eterno. Usted es el que es nada. Yo no soy nada. Por eso, como la nada, dígale: Señor, yo te necesito a ti. Yo sin ti no soy nada. Job reconoce su debilidad y dice el capítulo 42, el versículo 2 al 6. Míralo, ya después que dice Job, después de que le mostraron esos gigantes, esos poderosos: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire el Job del capítulo 1 al Job del capítulo 40. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y eres tú el que me va a enseñar a mí, no yo a ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quizás es la oración que esta mañana usted y yo tenemos que hacer. El pastor, el líder, el ungido de Jehová, somos nada, hermano, si el omnipotente no está en nosotros. No va a hacer que esos títulos te hagan daño. No va a hacer que ese cargo, ese dinero, esa posición te haga daño. Somos nada. Por eso Job lo entiende. ¿Y qué hace? Se arrepiente. Y es el texto donde él reconoce que no es nada. Y hoy es un bello día, hermano. Quizás llevas muchos años en una iglesia, en una silla, con un micrófono, en un altar, pero no conoces la soberanía de Dios, pero no conoces al Señor. Por eso usted, ahí donde está, cierre sus ojos y dile: Padre, perdóname. Porque quizás en medio del proceso no entendí que eras tú quien me estaba seduciendo, que me estaba llamando, que me estabas hablando. ¿Acaso el corazón no es engañoso, hermano? ¿Quién lo conocerá? El Padre lo conoce. Y aún hay cosas en tu corazón que tienen que ser removidas, que tú no las ves. ¿Cómo quitarle, amado hermano, allí el aguijón de otros en sus ojos si no vemos el propio? Por eso usted en esta mañana, ¿te crees muy santo, muy puro? Quizás eres como Job, hermano. Sé humilde y en esta mañana pídele perdón al Señor. Dile: perdóname, me he apartado de ti. Sí, hermano, sí, hermana, no estás orando lo suficiente. Mire cómo es posible. Hay personas que han puesto en primer lugar hoy una carrera, una marcha allá afuera. Ponen primero al perro, al gato, su cuerpo físico, el ejercicio, el gimnasio. ¿Cómo es que ponen primero en lugar a todo menos al que nos dio la vida, al que entregó a su Hijo por vida para que usted y yo hoy podamos acercarnos al trono de la gracia? ¿Cómo es que lo desechamos? ¿Cómo es que no le retribuimos a Dios con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestra vida? ¿Por qué llegar tan lejos como Job, en cenizas y polvo, para decir: perdón, Señor, de verdad no hablaba y ni entendía, predicaba y ni siquiera lo tomaba para mí, Señor? Perdónanos, Señor, perdónanos. ¿Sabe? Voy a abrir sus ojos. Aquí el inicio empieza donde usted y yo reconocemos que no somos nada, que sin Cristo, Juan 15, apartados de mí, nada podemos hacer. Pero en cambio dice: permaneceos en mí y yo en vosotros, porque Él es la vid verdadera. ¿Cuántos dicen amén?
Y para terminar, el número 3, ya usted reconoce en medio del proceso y de esos gigantes que nos quieren apagar, oprimir, usted reconoce que caminando con que debemos caminar con el verdadero mata gigantes. ¿Y quién es el verdadero mata gigantes? Cristo. Mire qué tremendo. Usted, en la historia de Job, ¿qué tenía que hacer para ser restituido? Hermano, tenía que perdonar a sus 3 amigos. Solo era el perdón para que Dios le restituyera. Y Job perdona. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Job entiende que todo era una causal y un propósito para que Dios le bendijera el doble. Le restituyó lo que se comió la oruga, el saltón, todo, hermano, en un solo día. Pero algo que Job no supo y que ahora usted y yo vamos a saber es que Dios hizo justicia con los gigantes. Porque, hermano, mire, ¿qué hombre puede vencer la inmoralidad? ¿Qué hombre puede vencer los vicios? ¿Qué persona puede vencer la arrogancia? ¿Sabe qué me hablaba de Bahamot y de Leviatán? Eso me sorprendió. Dice que ellos son el rey sobre todos los soberbios. 40:34. Menosprecia todo lo de alto. ¿Quién puede, amado hermano, en su naturaleza humana vencer a un demonio? Miren, Hechos 19, trataron de vencer a un demonio y un solo demonio cogió a 7 y les dio una paliza, hermanos. Hubo pata y puño para todos. No pudieron. Y yo debo decirle, hermano, siendo sincero, usted no puede ganarle a un demonio. Pero si Cristo está en ti, en su nombre echaremos fuera demonios. Job no supo, mire. Y respecto al Leviatán, Salmos 104:26, allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Sabe qué es el Leviatán y estos monstruos para Dios? Dígale que tiene al lado un juguete. Es nada, hermano. Mire lo que dice Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Mire, hermano, para Dios es imposible ganarle a cualquier problema. Para Dios es imposible que ese esposo regrese a esa casa convertido. Mamá, para Dios fue imposible cambiar a mi papá. Para Dios fue imposible que su hijo hoy sea un pastor. Para Dios es imposible que su otro hijo sea un pastor. No. Para Dios es imposible algo, hermano. Dígalo conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios es posible darle una casa a usted, hermano. No, hermano. ¿En serio para Dios es imposible quitarle ese cáncer? ¿Levantar a una mujer allá de un hospital en medio de la agonía? ¿Para Dios es imposible traer la provisión? Dígalo conmigo. Para Él no hay nada imposible. Él es poderoso. Yo quiero que usted se vaya con esa visión. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso. Mire el Salmo 74:14. Aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Eso me recuerda a Génesis 3:15, ¿cierto? Nos podrán morder el calcañar, amado hermano, pero Cristo le puso el pie en la cabeza a la serpiente. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué alegoría es esta, pastor? ¿Qué símil es este, hermano? Yo hoy entiendo que el matagigantes es Cristo. Él mató a la serpiente. Me encanta, es mi versículo favorito, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es el matagigantes? Cristo. ¿Quién es el matagigantes? Cristo. Le pregunto, ¿David mató a Goliat? No, fue el Espíritu de Dios que estaba en David, amado hermano. ¿Caleb entró a Hebrón a conquistar la tierra de los gigantes? No, fue el Espíritu diferente, el Espíritu Santo que estaba en Caleb, que pudo destruir esa tierra. ¿Cómo usted va a poder vencer? Con Cristo en su corazón, caminando con Cristo. Mi conclusión entonces es, vamos a la conclusión, anótela, tómele foto por favor.
conclusión. Vamos a leer a las 3. 1, 2 y 3. En su soberanía decide habitar. Tu pequeñez aprende a aceptar. Caminando con Cristo verás conquistar gigantes cayendo por su gran poder sin cesar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.